Hace 20 años me tocó cuidar a un familiar cercano en un hospital. Me tocó compartir ese mundo durante varios días. Ahí, en el pabellón de enfrente, ahí mismo, había un nene. Había un nene que los padres estaban muy enfermos y no se podían hacer cargo de él. Así estableció una relación con mis familiares, con mi hija, y sin darme cuenta, intervino la asistente del hospital, la jueza de turno, y terminó viviendo en mi casa. ¿Ustedes creen que yo en algún momento pensé llevarme a un chico a mi casa? No. Hasta ese momento era una empresaria exitosa. Tenía una regia casa, una familia de catálogo. Viajaba por playas privadas. Tenía 2 autos. Y una noche estaba durmiendo con mi marido y me di cuenta que no estaba durmiendo sola con él, que había un montón de gente, que estaba la gente de la FIP, del sindicato, del banco, los obreros, los empleados. Era como un poco incómodo dormir con tanta gente. Y a mi marido tampoco le gustaba mucho eso. En ese momento decidí cambiar. Decidí que todo ese potencial que había puesto en mi empresa lo iba a poner en otro proyecto. Así fue. Cuando compramos una casa en Carlosquén, un pueblito rural, llevamos al primer chico que teníamos en mi casa. Luego vinieron otros chicos a través de los jueces. Hicimos una fundación que la llamamos Camino Abierto. Y luego un hogar de niños. Pero no quería que sea solo un hogar de niños, porque cuando te dicen hogar de niños, ¿qué te imaginas? Pobrecitos, los desprotegidos. No, no quería eso para ellos. Tampoco quería que sea un proyecto solo solidario. Porque, viste, a uno le agarra ataques de solidaridad. Cuando ves un nene en la calle descalzo, vas, le compras un par de zapatillas, se lo das y ya está. No, no quería eso para ellos. Quería que sea un lugar donde se relacionen con la sociedad, donde cada uno descubra su talento natural y lo desarrolle a pleno. Camino Abierto es un proyecto integrador. ¿A qué le llamo integrador? Donde integrás lo social, lo empresarial, el medio ambiente, lo educativo, lo cultural. Así como cuando vas a la huerta y ves un montón de plantas distintas, asociadas entre ellas, nutriéndose unas a otras en perfecta consonancia con la naturaleza. Así, luego hicimos un restaurante para poder sostener el hogar. Pero un restaurante distinto, donde se les enseña a los chicos a cocinar con todos los productos de la granja. Es como abrir las puertas de la casa para invitar a la gente. Narda Lépez, Dolly Irigoyen, Martiñano Molina, Pablo Macei y Rodrigo Toso nos acompañaron en este proyecto. Los chicos que vienen a nuestra casa son chicos en situación de riesgo. ¿Qué puedo yo enseñarles? Solo a cambiar de actitud, solo a sentirse útiles. Todos los chicos van a la escuela. Además, forman parte de una orquesta, hacen deporte. Todos van a la escuela. Soy una educadora que les muestra que hay otra vida, que después ellos pueden elegir. Hace poco venían los chicos hablando de historia, de geografía, ¿viste lo que hablan todos los chicos cuando vienen de la escuela? Y en un momento hablaron del teorema de Pitágoras. Y yo me acordé que ese teorema lo había estudiado allá hace mucho, pero como una cosa más y lo tenía como casi olvidado. Justamente había un amigo mío, profesor de la UBA, y le digo, ¿me explicas un poco el teorema de Pitágoras? Me lo empezó a explicar con ejemplos claros, preciso. Empecé a entender, a comprender algo más allá de lo que significa o parece significar. Y enseguida lo asocié a un plato de ravioles.
Porque enseñarle a cocinar a los chicos es algo más que enseñarle a cocinar. Es enseñarles que hay otro mundo posible. Ir a la huerta, cosechar la misma verdura que ellos sembraron, ir a los corrales, traer los productos, hacer la masa. Entonces, en ese momento, en cierta manera, digo, el teorema de Pitágoras es lo mismo que un plato de ravioles. Bueno, el plato de ravioles, por supuesto, es más rico. A mi casa viene mucha gente a visitarnos. Y cuando viene algún político y me da esa tarjetita con el escudito, ahí perdió. Empiezo a molestarlo, a llamarlo, porque siempre para buscar algo para los chicos. Porque para ellos quiero una vida sana, una vida de barro, de bicicleta, de animales, de huerta. Una vida para que luego les permita volar por el mundo. Eso es lo que quiero para ellos. Y también eso lo quiero para mí. Voy a contar una historia de un chico, Walter. Walter era un chico que vino muy chiquito a mi casa. Venía de un lugar muy humilde de San Martín. Tenía 6 o 7 años. Venía muy enojado. Tan enojado que al segundo día que estar en nuestra casa se escapó. Agarró una bicicleta y se fue. Con tan mala suerte que lo atropelló un auto. Estuvo internado muchos días en un hospital. Cuando volvió a casa, fue a la escuela, le enseñamos la huerta, la cocina, le daba de comer a los animales. Y así hizo esa vida hasta que cumplió 18 años. Cuando cumplió 18 años, me dijo, quiero irme con mi familia. ¿Está bien? Es tu elección. Y así se fue a vivir otra vez a ese barrio muy humilde de San Martín. Su familia no había cambiado. Llegó y encontró lo mismo. Todas las mañanas agarrar un carrito, hacer esa cola inmensa para ir a buscar algo de comida al basural, esperar que abran esos portones, todos adentro, inclusive a veces pelearse para conseguir un poco de comida. Y eso llevarlo a su casa. Él no quería eso para él. Entonces, con todo lo que había aprendido, se hizo otro carrito. Estaba contento. Consiguió una máquina para cortar pasto, pensando que iba a cortar el pasto en todo el vecindario. Pero no fue así. Su hermano le vendió el carrito. Me llama a casa casi llorando. Yo elijo esa vida para mí, por favor, ayúdame. Está bien, volvé. Volvió. Otra vez la escuela, la huerta, darle de comer a los animales. Después se alquiló una casita, cerca nuestro, donde viene todos los días a trabajar y está orgulloso de hacer lo que hace. Y desde ese lugar ayuda a su familia. Por mi casa pasaron más de 100 chicos. Sí, yo sé que 100 chicos no van a cambiar el mundo, pero de algo estoy segura y estoy orgullosa. Que 100 mundos tuvieron la posibilidad de cambiar. Gracias.